Bueno, en este video complementario del anterior vamos a ver cómo se ocupa Solver dentro de Excel para poder obtener la frontera eficiente, y esto es simplemente un pequeño complemento para que puedan entender la planilla ejemplo portafolio 2 que fue distribuida en clase y donde le aparece acá abajo esta hoja datos para Solver, de tal manera de que si a alguien le queda la duda o quiere utilizar esta planilla lo puede hacer. Los ingredientes, al igual como cuando usamos nuestra hoja datos, donde vieron ustedes una fórmula bastante más tediosa, son nuevamente la matriz de covarianza y el vector de retorno. Como pueden ver acá, aquí tengo la matriz de covarianza y nuevamente el vector de retorno. ¿Por qué el ejemplo en clase? Que si se acuerdan ustedes, lo que yo quería era construir la frontera eficiente tal cual la tengo acá y tratar de demostrarle que si yo cambiaba, sustituía por ejemplo un activo por un activo internacional con un retorno distinto y tal cual lo hicimos con una covarianza negativa respecto a los activos domésticos, vimos que la frontera eficiente se movía hacia la izquierda y hacia la derecha. Si es que yo hiciera esto mismo y tratara de mostrarle exactamente lo mismo por Solver, no me va a resultar, puesto que en Solver es bastante más tedioso porque tengo que ir uno por uno cambiando cada punto de la frontera, entonces por lo tanto no servía para el ejemplo que yo les di en clase. Sin embargo, lo pueden hacer si es que ustedes trabajan en portafolio en su propia oficina. Yo agregué acá simplemente esto que no estaba en su planilla original, que es para mostrarles la fórmula de varianza a un portafolio, donde tal cual dice la fórmula, que es la que está instalada aquí, sería el vector de ponderaciones que voy a escribir en un minuto, traspuesto por la matriz de covarianza, multiplicado por ese mismo vector de ponderaciones, y eso es lo que se denomina la varianza del portafolio. Si ustedes van a esta celda, se van a encontrar con esa fórmula, y que justamente lo que hace esa fórmula es aplicar lo que está aquí. Tan simple como eso. Dicho esto, volvamos un poco a lo que tenemos como ingrediente. Tenemos nuestro retorno para los tres activos. Yo los puse acá en un vector columna. Tengo acá un vector de ponderaciones que significa el porcentaje invertido en cada uno de los activos de mi portafolio. En este caso 65%, por ejemplo, aproximadamente en McDonald's, menos 10%, es una posición corta, es decir, es como que si estuviera vendiendo Microsoft, y aquí 0,44 en Apple. La celda que está acá calcula el retorno esperado. Usé la fórmula suma producto en Excel, que es bastante cómoda porque al decirle suma producto de este vector con este otro, lo que va a hacer por lo tanto es simplemente ahí, es decir, el retorno del primero por la ponderación del primero, más el retorno del segundo por la ponderación del segundo, y lo mismo con el tercero, y tenemos ahí el retorno esperado de nuestro portafolio en base a lo histórico, retornos promedio de cada una de las acciones que ya habíamos obtenido acá. Para la varianza ya les expliqué la fórmula, la desviación estándar es simplemente la raíz de la varianza y ahí está. Tenemos ahora todos los ingredientes porque Solver ya va a entender en el fondo la fórmula. Aquí hay una fórmula crítica, por ejemplo, que es la suma de las ponderaciones que yo estoy poniendo acá. Esas ponderaciones deben sumar 1 y eso se lo vamos a indicar a Solver, entonces por lo tanto lo vamos a poner como restricción. Sabe Solver, porque aquí hay una fórmula, cómo se calcula el retorno esperado al portafolio y cómo se calcula la varianza del portafolio. Ahora nos vamos a la hoja datos, seleccionamos Solver y aquí tengo dos posibilidades. O maximizamos el retorno que está en la celda G7 o minimizamos la varianza que está en la celda G8. Aquí vamos a hacer esto último, vamos a minimizar, perdón, dije G8, en realidad usé G9 porque simplemente es la raíz de la varianza, pero da exactamente lo mismo. Pueden acá hacerlo con la G8, decirle que la varianza sea mínima, o decirle, como lo estoy haciendo acá, que la desviación estándar sea mínima, nos va a dar el mismo resultado. Cambiando la celda, y aquí yo puse W, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a cancelar esto. Si ustedes ven, yo seleccioné estas tres celdas y aquí uno le puede poner un nombre. Yo le puse el nombre W a este vector que está acá. Entonces, de tal manera que cuando, por ejemplo, como en este caso, ocupe Solver, no tengo que darle todo el rango de variable a cambiar, simplemente le pongo W. Bueno, y W es justamente este vector de ponderaciones que tengo acá. Entonces, voy a querer minimizar la desviación estándar cambiando las ponderaciones que están aquí, y ahora le tenemos que dar algunas restricciones. Por ejemplo, le voy a pedir que G7, que el retorno sea de un 3%. Cambiemos eso para que vean cómo opera. Y podríamos hacerlo, por ejemplo, para ir completando la tabla, digámosle ahora que sea un 2%, 0,02.
Lo bueno es que Excel, cuando yo le digo la celda G7 ahora sea igual a 0,02, Excel ya sabe cómo se calcula el retorno, que es la suma producto de los retornos individuales por el vector de ponderación. Entonces, por lo tanto, o dicho de otra manera, la ponderación del primero por el retorno del primero, más la ponderación del segundo por el retorno del segundo, y así sucesivamente. Conociendo Excel la fórmula que está en G7, yo simplemente lo restringo a que esa suma sea igual, esa suma ponderada sea igual a 2%. Y también le voy a pedir que la celda H5, que es justamente la suma de las ponderaciones, dé exactamente igual a 1. Tal cual lo ven acá, le digo la celda H5 sea igual a 1. Y aceptamos eso. Y ahí ya estamos, y le vamos a pedir que Solver resuelva esto. Nos dice que encontró una solución y mantenemos esa solución. Entonces, ¿qué es lo que hizo Solver? Si ustedes se dan cuenta, el retorno esperado encontrado efectivamente es 2%, y Solver cambió estas ponderaciones, dado el algoritmo para aproximarse a la solución, no llega exactamente al 1, pero prácticamente el 1, y nos dice, un error decimal si ustedes quieren, y nos dice cuánto invertir en cada una de las acciones para obtener un retorno del 2%, sabiendo que estoy minimizando esa desviación estándar. Por ejemplo, ese 0.0394 que ustedes ven acá es la mínima desviación estándar posible para obtener un retorno del 2%. Ya encontré qué portafolio tendría que armar para obtener justamente ese retorno. Entonces, lo que podemos hacer acá es que yo anoto 0,02 aquí, y yo sé que la desviación estándar va a ser, aquí copiamos si quieren este valor, copiamos ese valor obtenido y lo pegamos como valor aquí. Entonces, por lo tanto, si yo selecciono acá en el gráfico, yo podría extender esto hacia arriba, inclúyame esas dos celdas, y se fijan, encontré un nuevo punto sobre la frontera eficiente. Esto es tedioso porque yo tendría que empezar para distintos retornos esperados, y esto yo lo puedo extender bastante, ir encontrando cuál es el sigma respectivo a cada uno, que corresponde a cada uno de ellos, sabiendo que Excel a través de Solver va a cambiar estas ponderaciones de tal manera de obtener la mínima varianza. Y ahí, al ir encontrando puntos, vamos a ir construyendo la frontera eficiente, que todavía no se ve muy bonita, pero se va a ir pareciendo cada vez más, por ejemplo, a la que tengo aquí. Que a mí me gusta más, sin duda, usar la planilla datos, que es bastante más directo, pero tiene esta parte que es un poco tediosa. Lo interesante es que todo esto ya fue resuelto para ustedes, así que pueden experimentar, tratar de encontrar, por ejemplo, otro retorno esperado para otro portafolio de 3 activos, y vean justamente cuál es el resultado. Van a poder encontrar acá una nueva frontera eficiente, así que se pueden entretener haciendo eso. Sin embargo, para el curso de Finanzas Internacionales, mi único objetivo era simplemente mostrarles cómo se construye una frontera eficiente, y si es que yo cambio un activo por un activo internacional, esta frontera se va a desplazar hacia arriba, que justamente el argumento fuerte en favor de la apertura a los mercados financieros internacionales, y tratar justamente de tener como referencia un mercado que sea idealmente global y poder, por lo tanto, diversificar internacionalmente. Eso siempre va a ser preferido a una diversificación local, donde además todos los activos locales suelen tener covarianzas positivas, en tanto que al incorporar activos internacionales podríamos eventualmente ir encontrando covarianza cero o incluso negativa para varios casos, y eso es justamente lo que justifica ese movimiento de la frontera. Muchas gracias.